Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrea Xiomara Cruz Daza. Soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Militar Nueva Granada. Este trabajo es de la materia de ética de INDI B. Hoy quiero hablar sobre un tema que ha sido fundamental en la historia de la humanidad: la ética, la moral y la esclavitud. La moral y la ética son conceptos fundamentales que guían el comportamiento humano y las interacciones sociales, mientras que la moral se refiere a las normas y valores personales que un individuo considera correctos o incorrectos. La ética se enfoca en el estudio de esos principios y cómo se aplican en distintas situaciones. La esclavitud, como una de las violaciones más atroces de la dignidad humana, plantea importantes interrogantes éticos y morales sobre el valor de la vida, la libertad y los derechos humanos. A lo largo de esta exploración analizaremos cómo los conceptos de la moral y ética han influido en la percepción y el tratamiento de la esclavitud a lo largo de la historia. Definir los conceptos de moral y ética. Proporcionar una comprensión clara de las diferencias entre moral y ética, así como su importancia en la vida cotidiana. Analizar la historia de la esclavitud, cómo la práctica de la esclavitud ha sido justificada o condenada a través de diferentes marcos morales y éticos a lo largo del tiempo. Reflexionar sobre las implicaciones éticas de la esclavitud. Evaluar cómo las decisiones morales en la relación con la esclavitud ha impactado sociedades enteras y ha llevado a cambios en normativas legales y derechos humanos. ¿Para qué sirve la ética? La ética sirve como un modelo de guía a la toma de decisiones responsables y justas, fomentando la responsabilidad social y el respeto hacia los demás. Además, contribuye al desarrollo del carácter personal al promover virtudes como la honestidad y la empatía. También nos ofrece herramientas para resolver conflictos de manera equitativa y establece una base sólida para las normas legales que regulan el comportamiento en diversas áreas. ¿Son la moral y la ética la misma cosa? No, la ética y la moral no son la misma cosa, aunque sean interrelacionadas. ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? La moral se refiere a las normas y valores que dictan lo que un grupo o persona considera correcto o incorrecto. Es un conjunto de principios que guían el comportamiento en una sociedad específica. Según Guerre, 2005, página 12, la moral se basa en las normas sociales que han evolucionado para facilitar la convivencia. Esto implica que las creencias morales pueden variar significativamente entre diferentes culturas. La ética es el estudio filosófico de la moral. Se centra en la reflexión crítica sobre los principios morales y busca establecer qué es lo correcto en situaciones específicas. Rachel y Rachel, 2019, página 45, afirman que la ética proporciona un marco para evaluar las decisiones morales y comprender que tomamos ciertas acciones. Esto implica que mientras la moral puede ser más rígida y culturalmente específica, la ética permite un análisis más amplio y universal. ¿Enseñar un curso de ética es suficiente para cambiar las prácticas sociales? ¿Sí o no? Enseñar un curso de ética no es suficiente para cambiar las prácticas sociales, ya que las normas y comportamientos están profundamente enraizados en la cultura y la historia de una comunidad. Y el cambio requiere no solo conocimiento, sino también motivación y autoeficacia. ¿Enseñar un curso de ética es suficiente para cambiar las prácticas sociales? ¿Sí o no? Enseñar un curso de ética no es suficiente para cambiar las prácticas sociales, ya que las normas y comportamientos están profundamente enraizados en la cultura y la historia de una comunidad. Y el cambio requiere no solo conocimiento, sino también motivación y autoeficacia. Además, el comportamiento humano es influenciado por situaciones específicas, lo que implica que la ética debe aplicarse en contextos prácticos para ser efectiva. Por lo tanto, aunque la educación ética es valiosa, necesita ser parte de un enfoque más amplio que incluya la práctica y el entorno social en el que se encuentra. Sistemas éticos. Primero, el deontologismo. El deontologismo es un sistema ético que se centra en la adherencia a las reglas y deberes morales. La idea principal es que ciertas acciones son moralmente correctas o incorrectas, independientemente de las consecuencias. Este enfoque se asocia comúnmente con el filósofo Immanuel Kant,
quien argumentó que debemos actuar de acuerdo con principios universales que podrían ser aplicados como leyes para todos. Un ejemplo en la realidad. Imagina un médico que se niega a realizar un tratamiento experimental en un paciente porque no ha sido aprobado por las autoridades sanitarias. A pesar de que el paciente podría beneficiarse enormemente, el médico sigue su deber ético de no hacer daño y respetar las normas, priorizando la ética sobre los resultados de potencial. Ejemplo de película: en El abogado del diablo 1997, el personaje principal, Kevin Lomax, enfrenta dilemas morales al trabajar para un bufete de abogados que defiende a los criminales. A medida que avanza la trama, se ve obligado a considerar su deber ético frente a las consecuencias de sus acciones, reflejando así un conflicto deontológico. Segundo, el utilitarismo. El utilitarismo es un sistema ético que evalúa la moralidad de una acción basándose en sus consecuencias. La premisa fundamental es que debemos actuar para maximizar la felicidad o el bienestar general y minimizar el sufrimiento. Este enfoque fue desarrollado por filósofos como Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Un ejemplo en la realidad: en situaciones de emergencia como una catástrofe natural, los rescatistas pueden decidir evacuar primero a aquellas personas que tienen más probabilidades de sobrevivir y ayudar a más personas, sacrificando posiblemente a unos pocos para salvar a muchos. Aquí la decisión se basa en el principio utilitarista en maximizar el bien común. Ejemplo de una película. En Los Juegos del Hambre 2012, Katniss Everdeen toma decisiones difíciles que afectan su propia vida y la de otros. Su lucha por sobrevivir y proteger a sus seres queridos refleja un enfoque utilitarista al considerar que acciones llevarán al mayor bienestar para su comunidad en medio de un sistema opresivo. Secuestrar personas y ponerlas a trabajar sin sueldo a la fuerza ¿es moralmente aceptable? Desde una perspectiva ética contemporánea, no es moralmente aceptable secuestrar personas y forzarlas a trabajar sin remuneración. Este acto viola los derechos humanos fundamentales que son universales e inalienables. Según la Declaración Universal de Derechos Humanos 1948, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. La coerción y la explotación son consideradas inmorales en el marco de los derechos. Nations 1948. ¿Alguna vez fue moralmente aceptable? Históricamente, prácticas como la esclavitud y el trabajo forzado han sido justificadas en varias culturas bajo diferentes premisas. Eric Williams, en Capitalism and Slavery, argumenta que el sistema capitalista se benefició enormemente de la esclavitud, lo que llevó a algunas sociedades a considerar estas prácticas como aceptables. Sin embargo, con el tiempo, las nociones de moralidad han evolucionado y hoy entendemos que tales justificaciones son erróneas y no pueden ser sostenidas desde una perspectiva ética válida. Williams, 1944. ¿Ahora es moralmente aceptable? En la actualidad no es moralmente aceptable en ninguna sociedad que valore los derechos humanos. La Organización Internacional del Trabajo establece en su Convención sobre el Trabajo Forzado 1930 que el trabajo forzado o obligatorio debe ser tolerado. Además, filósofos contemporáneos como Peter Sinclair discuten cómo las normas éticas deben adaptarse para proteger a todos los individuos de una explotación laboral. Explique si no es moralmente aceptable por qué los países y las personas no hacemos algo al respecto. La esclavitud infantil es un problema persistente y complejo. A pesar de que hay problema sobre su inmoralidad, existen múltiples factores que dificultan la erradicación de esta práctica. Primero, intereses económicos. Muchas industrias dependen de mano de obra barata, incluyendo el trabajo infantil. Las empresas pueden optar por ignorar las condiciones laborales de sus proveedores para maximizar sus beneficios. Esto crea un ciclo donde la explotación se perpetúa. Acción 2019. Falta de conciencia y educación. Muchas personas no están informadas sobre la magnitud del problema sin una adecuada educación y sensibilización sobre los derechos humanos y las implicaciones del trabajo infantil. Es difícil generar un cambio social significativo.
Desafíos estructurales y políticos. En muchos países, la corrupción y los sistemas judiciales débiles impiden la aplicación efectiva de leyes contra el trabajo infantil. Aunque existen tratados internacionales que buscan proteger a los niños, su implementación depende del compromiso político. Cultura y normas sociales. En algunas comunidades el trabajo infantil puede ser visto como una norma cultural aceptable. Cambiar estas percepciones requiere un esfuerzo conjunto que involucre a toda la comunidad. La reflexión sobre moralidad y ética en relación con la esclavitud revela profundas contradicciones en nuestra historia como sociedad. A medida que examinamos las justificaciones morales que permiten esta práctica inhumana, es evidente que los marcos éticos evolucionan con el tiempo, reflejando un creciente reconocimiento del valor fundamental de cada ser humano. La lucha con la esclavitud no solo fue una cuestión legal, sino también un conflicto moral que llevó a cambios significativos en los principios éticos que rigen nuestras sociedades actuales. Hoy en día es fundamental aprender de nuestro pasado para garantizar que nunca se repita. La promoción del respeto por los derechos humanos y el bienestar general debe ser una prioridad en nuestras decisiones morales y éticas. Al entender esos conceptos fundamentales podemos contribuir a un futuro más justo e igualitario. Muchas gracias.